El taller Andrade nunca fue un lugar de lujo o modernidad. Al contrario, sus paredes de ladrillo visto guardaban las marcas del tiempo, del trabajo duro y, más recientemente, de la tragedia. Una línea oscura y húmeda, a casi 1 metro del suelo, servía como un memorial silencioso de la inundación que había devastado el barrio obrero semanas antes. El olor a moho y óxido todavía se mezclaba con el aroma familiar de grasa y aceite, creando una atmósfera pesada, casi fúnebre. Herramientas antiguas, salvadas del agua lodosa, reposaban sobre bancos de trabajo improvisados, pareciendo cansadas y derrotadas. Un reflejo del propio dueño del lugar. El pequeño taller, que por generaciones sostuvo a la familia Andrade, ahora parecía respirar con asistencia artificial, esperando un veredicto que todos temían ya conocer. Carlos, el padre de Lía, era un hombre forjado en el trabajo pesado, con manos callosas y un corazón gentil que, en ese momento, estaba aplastado por el peso de la desesperación. Sus anchos hombros parecían encorvados, no por el esfuerzo de levantar motores, sino por la pila de facturas que se acumulaba sobre su pequeña mesa de metal. Miraba los equipos dañados, la maquinaria silenciosa que antes era la banda sonora de sus días, y sentía un nudo en la garganta. Vender el taller, el legado de su padre, parecía una traición, pero la realidad se imponía con la crueldad de un acreedor impaciente. Su lucha silenciosa es la de tantas familias. Historias como esta merecen ser contadas. Pero solo podemos seguir adelante con tu ayuda. Tenemos una meta audaz, llegar a los 1000 suscriptores con este video. ¿Nos ayudas a lograrlo? Suscríbete ahora mismo, es un solo clic, y cuéntanos desde qué ciudad o país estás sintiendo esta historia con nosotros. Tu comentario es el abrazo que necesitamos para no rendirnos. En medio de esta desolación se movía una figura silenciosa y concentrada. Lía. A sus 12 años era un universo aparte. Su cabello castaño, invariablemente recogido en un moño desordenado, dejaba escapar mechones rebeldes que danzaban alrededor de su rostro enfocado. Sus manos pequeñas y ágiles estaban perpetuamente manchadas de grasa, como si la esencia de las máquinas se hubiera fusionado con su piel. Rara vez hacía contacto visual, sus ojos parecían ver más allá de las personas, enfocados en un mundo de circuitos, engranajes y pistones. Para Lía, el taller no era un lugar de trabajo, sino un santuario, un ecosistema complejo y fascinante donde cada pieza, cada sonido, contaba una historia que solo ella podía oír y comprender. La habilidad de Lía con la mecánica trascendía el conocimiento técnico. Era una conexión visceral, casi simbiótica. Mientras que los ingenieros necesitaban manuales y escáneres de diagnóstico, Lía solo necesitaba sus sentidos. Pasaba las yemas de los dedos sobre un bloque de motor frío y sentía las fisuras microscópicas, las imperfecciones invisibles a simple vista. Apoyaba su oído en una transmisión y en medio del caos de ruidos, lograba aislar el sonido exacto de un rodamiento desgastado o de un engranaje mal alineado. Para ella, un motor no era un objeto inanimado, sino un organismo vivo con su propio ritmo, su propio lenguaje. Era una genialidad intuitiva, una forma de inteligencia tan rara que la mayoría de la gente ni siquiera podía concebir. La dinámica entre padre e hija era un delicado ballet de amor y miedo. Carlos fue el primero en notar el don de Lía, cuando, a los 5 años, ella desmontó y volvió a montar perfectamente la vieja radio de la cocina. La amaba con una ferocidad protectora, se maravillaba con su mente brillante, pero también temía por su futuro en un mundo que insiste en poner a todos en cajas. Él veía las miradas de extrañeza de los otros, oía los susurros, y su instinto era construir un muro a su alrededor para protegerla de la incomprensión y el prejuicio. Esta protección, sin embargo, terminaba por reforzar el aislamiento de Lía, convirtiendo el taller en su
único refugio seguro, el único lugar donde podía ser plenamente ella misma. El barrio donde vivían era una comunidad unida por la dificultad, un lugar de gente trabajadora donde las noticias corrían rápido y los secretos duraban poco. Todos conocían el taller Andrade y a la niña rara de Carlos. Lía era una leyenda local, una curiosidad. La gente la veía con una mezcla de asombro y desconfianza. Reconocían su talento de forma superficial, pero no lo comprendían. Para ellos, era la niña que arreglaba lo imposible, pero también la que no respondía cuando la saludaban, la que se asustaba con ruidos fuertes y que prefería la compañía de un carburador a la de otros niños. Esta percepción dual la mantenía en una burbuja, admirada a distancia, pero nunca verdaderamente incluida. Los vecinos, con el tiempo, aprendieron a recurrir a ella como último recurso. Traían sus licuadoras que no encendían, sus taladros que se trababan, sus portones electrónicos que no abrían. Depositaban los objetos rotos en el banco de trabajo de Lía y observaban fascinados mientras ella los analizaba con una concentración de cirujana. Minutos después, sin decir casi nada, les devolvía los aparatos funcionando perfectamente. Ellos agradecían, dejaban algo de dinero y se iban, comentando entre sí sobre el don extraño de la niña. Nadie nunca la invitó a una fiesta de cumpleaños o a un partido de fútbol en la calle. La gratitud por su habilidad no se convertía en amistad. El estado inicial del conflicto se materializó en la carta del banco, fría e impersonal, anunciando la ejecución de la hipoteca. La inundación no solo había dañado el presente, sino que ahora amenazaba con robar el futuro. El taller, con sus paredes manchadas y su suelo de cemento agrietado, era más que un negocio. Era el cimiento de la familia Andrade. La posibilidad de perderlo flotaba en el aire como un humo tóxico. Carlos, por primera vez en su vida, parecía un hombre sin respuestas, sin herramientas para arreglar aquel problema. Comenzó a mencionar la venta en voz baja, como si el simple acto de decir la palabra la convirtiera en una realidad inevitable y dolorosa. Lía, con su percepción aguda, sentía la angustia de su padre como una vibración disonante en el aire. Veía la tensión en sus hombros, la forma en que suspiraba cuando pensaba que nadie lo miraba. Un fuerte y urgente deseo de ayudar la dominaba, una necesidad de usar su don para restaurar el orden y la paz en su pequeño universo. Sin embargo, las palabras le faltaban. La complejidad de las emociones humanas era un rompecabezas mucho más difícil de resolver que cualquier motor. Quería decirle que encontraría una solución, que juntos podrían superar aquello, pero el miedo y la dificultad de expresarse la mantenían en un silencio frustrante, un grito contenido en su pecho. El contraste entre sus dos mundos nunca había sido tan marcado. Dentro de los límites del taller, rodeada de sus herramientas y máquinas, Lía era una directora de orquesta dirigiendo una sinfonía de metal y aceite. Cada tornillo tenía su lugar, cada sonido tenía su significado. Era un ambiente lógico, predecible y controlable. Afuera, el mundo era un bombardeo sensorial caótico. Las conversaciones superpuestas, las expectativas sociales implícitas, las emociones impredecibles de la gente. El taller era su capullo, el único lugar donde las reglas tenían sentido. Perder ese espacio no significaría solo perder un techo, sino perderse a sí misma, su centro de gravedad. Ella no necesitaba la comprensión de los demás. Solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Mientras su padre se hundía en preocupaciones, Lía se enfocaba en lo que podía controlar. Tomó un pequeño motor de arranque que la inundación había condenado y con la delicadeza de una artesana comenzó a desmontarlo. Cada pieza era limpiada, analizada y catalogada en su mente.
Era su manera de luchar, de imponer orden al caos. Esa búsqueda por demostrar nuestro valor, por probar que somos capaces, es un viaje que muchos de nosotros compartimos. Su rutina en el taller era un ritual. Las herramientas no solo estaban organizadas, estaban dispuestas en una secuencia lógica que optimizaba sus movimientos. Llaves de boca por tamaño, en orden creciente de izquierda a derecha. Destornilladores por tipo de punta, con los mangos alineados milimétricamente. Esta precisión casi obsesiva no era un capricho, sino una necesidad. Era la forma en que su mente procesaba y simplificaba la complejidad del mundo. Esta misma metodología, esa capacidad de ver patrones y sistemas donde otros solo veían desorden, era el secreto de su genialidad para diagnosticar y reparar los mecanismos más intrincados que llegaban a sus manos. El taller cargaba en sí la historia de 3 generaciones. El abuelo de Lía lo construyó con sus propias manos, y las marcas de sus herramientas aún eran visibles en el viejo banco de trabajo de madera maciza. Carlos lo heredó, modernizando lo que pudo, pero manteniendo la esencia del lugar. Para Lía, ese espacio era un vínculo tangible con un pasado que no conoció, pero que sentía en la textura de la madera, en el olor del metal antiguo. La amenaza de perder el taller era, por lo tanto, mucho más que una crisis financiera. Era el riesgo de borrar un legado, de cortar la raíz que la conectaba a su propia historia familiar. La quietud del taller era engañosa. Bajo la superficie de calma y concentración, una tormenta se formaba. La presión financiera aumentaba. El desánimo de Carlos se profundizaba y la necesidad de un milagro se volvía más desesperada cada día que pasaba. Lía, inmersa en su mundo de engranajes, aún no lo sabía, pero estaba en el epicentro de esa tormenta. El universo estaba a punto de enviarle no solo un desafío, sino una oportunidad disfrazada de chatarra de lujo. La llegada inminente de un Ferrari rojo y su dueño arrogante marcaría el punto de inflexión, el momento en que su mundo silencioso chocaría con la realidad ruidosa de una forma que nadie podría prever. El sonido que rompió la quietud de la tarde no fue el de un motor común, sino el chirrido pesado de una grúa de plataforma, un vehículo extraño y agorero en aquel barrio. Sobre él reposaba una mancha de un rojo vibrante, casi agresivo contra el escenario gris de la calle. Un Ferrari. El coche de lujo, cubierto por una fina capa de lodo seco, parecía un animal de raza herido, fuera de su hábitat natural. La puerta de la grúa se abrió y de ella descendió un hombre cuya apariencia era tan disonante como la del coche. Vestido con un traje caro, ahora arrugado y sucio en el bajo, el señor Arnaldo exudaba un aire de impaciencia y privilegio. Sus gestos eran bruscos, su voz era alta, y su rostro estaba contorsionado en una máscara de frustración y desprecio por el entorno que lo rodeaba. Entró en el taller Andrade como un huracán, ignorando a Carlos y buscando a alguien que encajara en su concepción de autoridad. ¿Quién es? ¿El responsable aquí? Gritó, el sonido resonando en el taller silencioso. Me hablaron de un tal Andrade, un genio de la mecánica. ¿Dónde está? Sus ojos recorrieron el lugar con desdén, evaluando las herramientas antiguas y las paredes manchadas como si fueran una ofensa personal. Era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, de la manera que quería, y la paciencia claramente no formaba parte de su repertorio. Aquel lugar humilde era su última y más indeseada, parada en un largo viaje de frustración. Carlos se adelantó, limpiándose las manos en un trapo, sintiéndose pequeño bajo la mirada inquisidora del millonario. Le explicó la situación, la inundación, los daños. El señor Arnaldo lo interrumpió con un gesto de la mano. Ahórreme su telenovela. Mis mecánicos, los mejores que el dinero puede comprar, dijeron que el motor es pérdida total. Un motor nuevo cuesta una fortuna. Oí un rumor ridículo sobre un prodigio en este fin del mundo.
¿Es verdad o he perdido mi tiempo? Fue en 1100. Ese momento que sus ojos se posaron en Lía, que observaba el motor del Ferrari a distancia con una intensidad que lo dejó desconcertado. La niña estaba inmóvil, su mente ya trabajando, diseccionando el problema con una precisión invisible. La revelación de que el genio era en realidad una niña de 12 años que ni siquiera lo miraba a los ojos, fue recibida con una carcajada sonora y cruel. ¿Es una broma? ¿Están tratando de estafarme? Vengo aquí desesperado y ustedes me presentan a una niña. El desprecio en su voz era palpable. Se giró hacia Carlos, la ira reemplazando la incredulidad. Debería demandarlo por hacerme perder el tiempo. Carlos intentó defender a su hija, explicar su habilidad única, pero sus palabras se perdían ante la muralla de arrogancia del hombre. La situación era humillante, una exposición pública de su pobreza y desesperación, exactamente lo que él siempre había temido. Desesperado y, en el fondo, sin más opciones, el señor Arnaldo miró de nuevo a Lía. Había algo en la calma y el enfoque absoluto de la niña que lo intrigaban, que arañaba su certeza. En un impulso de escepticismo y desafío, hizo su propuesta, más como una apuesta perdida para demostrar su punto. De acuerdo, niña. ¿Quieres una oportunidad? Sacó un billete de $100 de la cartera y lo arrojó sobre un banco de trabajo. Arregla este motor con esto. $100. Si consigues esa magia, el dinero es tuyo, y yo pago por el servicio. Si no, tú y tu padre no vuelven a acercarse a un coche de verdad. Era una oferta cruel, diseñada para humillar y fracasar. Lía, sin embargo, no escuchó la arrogancia ni el insulto. Escuchó solo el desafío. El motor del Ferrari, una obra maestra de la ingeniería italiana, ahora silencioso y herido, era el rompecabezas más complejo que jamás había encontrado. Sin decir una palabra, se acercó al coche, ignorando por completo al señor Arnaldo. Sus dedos tocaron la carrocería fría y rodeó el vehículo, sus ojos absorbiendo cada detalle, cada línea, cada conexión. Para ella, la apuesta humillante era irrelevante. La verdadera recompensa era la oportunidad de dialogar con aquella máquina magnífica, de entender su dolor y traerla de vuelta a la vida. Los días siguientes se transformaron en un espectáculo silencioso de genialidad. Lía se sumergió en el corazón del Ferrari con una precisión quirúrgica. No usaba la fuerza, sino una comprensión intuitiva de la estructura. Cada tornillo era retirado y colocado en una bandeja magnéticamente marcada. Cada mazo de cables era desconectado y etiquetado con su propio sistema de codificación. Trabajaba durante horas y horas, movida por una energía que parecía inagotable, deteniéndose solo cuando su padre la obligaba a comer o descansar. El taller, antes un lugar de desesperación, se convirtió en el escenario de una operación de alta complejidad, dirigida por una maestra de 12 años. Carlos observaba todo con una mezcla de pavor y orgullo abrumador. Ver a su hija en su elemento era hipnotizante. Veía la fluidez de sus movimientos, la certeza en cada decisión, y sabía que estaba presenciando algo extraordinario. Al mismo tiempo, el peso de la apuesta del señor Arnaldo lo sofocaba. Con cada pieza que Lía retiraba, la imagen de la burla del millonario se intensificaba en su mente. El fracaso no significaría solo la pérdida del taller, sino una humillación que podría quebrar el espíritu de su hija. Quería intervenir, protegerla, pero sabía que interrumpirla sería como intentar detener una fuerza de la naturaleza. Mientras desmontaba el motor V12, Lía encontró las primeras señales del problema que los expertos habían diagnosticado. El agua lodosa había invadido los cilindros, contaminado el aceite y dejado un residuo corrosivo en componentes sensibles. Era un daño significativo, sin duda, pero en su mente no era una sentencia de muerte. Veía el daño no como un fin, sino como un conjunto de problemas menores, cada uno
con su propia solución. Con una paciencia infinita, comenzó el proceso de limpieza, usando una combinación de solventes comunes y cepillos de dientes para alcanzar los rincones más remotos del bloque del motor. Su enfoque era completamente no convencional, donde un mecánico capacitado seguiría un manual de servicio. Lía seguía su intuición, improvisaba herramientas a partir de trozos de alambre y pequeñas varillas de metal para limpiar conductos de lubricación que se consideraban inaccesibles. Pasaba horas simplemente observando la interacción entre las piezas, visualizando el flujo de electricidad y combustible, construyendo un mapa tridimensional del sistema en su mente. El manual del Ferrari, que Carlos consiguió con un amigo, permaneció intacto en un rincón, acumulando polvo. Lía no necesitaba leer sobre el motor. Estaba conversando con él. La genialidad de Lía se manifestaba en su capacidad de escuchar el silencio. Con un pequeño estetoscopio modificado, golpeaba ligeramente diferentes partes del metal, analizando la resonancia, buscando fracturas por estrés o debilidades estructurales que los equipos de ultrasonido más avanzados podrían ignorar. Los pocos vecinos que se atrevían a espiar por la puerta veían solo a una niña jugando con piezas de un motor caro. No podían ver el complejo análisis que ocurría en su mente, la sinfonía de datos sensoriales que procesaba a cada segundo. Para el mundo exterior era un pasatiempo extraño. Para Lía era ciencia en su forma más pura. El escepticismo no venía solo de fuera. Dentro de sí, Carlos luchaba contra sus propias dudas. Él era un buen mecánico, un profesional de la vieja escuela que entendía de carburadores y distribuidores. La complejidad electrónica de aquel Ferrari era un territorio alienígena para él. Veía a Lía manipulando módulos de control y sensores que costaban más que el propio taller y sentía un escalofrío. Su fe en el don de su hija era inmensa, pero el miedo a lo desconocido, a la tecnología despiadada que no perdonaba errores, era un fantasma que lo acosaba durante las largas noches de vigilia. Lía, ajena a la tormenta emocional a su alrededor, continuaba su trabajo metódico. Descubrió que la inundación había causado un problema secundario, pero crítico, un microcortocircuito intermitente en uno de los módulos de control de la ignición. Los escáneres de los otros mecánicos no lo detectaron porque solo ocurría bajo condiciones específicas de temperatura y humedad, condiciones que la inundación había creado y que ahora eran imposibles de replicar en un taller limpio. Era un fantasma en la máquina, un error invisible para la tecnología, pero perfectamente lógico para la mente de Lía, que podía simular las variables en su imaginación. Cada palabra de duda que sentía en el aire, cada mirada escéptica que cruzaba la puerta del taller, solo la fortalecía. Sabía que el verdadero desafío no era demostrar su valía a un millonario arrogante o a los vecinos curiosos, sino demostrarse a sí misma que su manera de ver el mundo era válida, que su mente era poderosa. Este viaje de autoafirmación es algo que nos conecta. Si la resiliencia de Lía también te inspira, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo historias como esta, que muestran que la verdadera fuerza viene de dentro. El punto crucial del descubrimiento llegó después de días de limpieza y análisis. Era algo minúsculo, casi insignificante. Una corrosión mínima del grosor de un cabello en un único pin de un conector eléctrico, vital que unía la unidad de control del motor al sistema de inyección de combustible. Los expertos del señor Arnaldo lo vieron y lo descartaron, considerándolo irrelevante. Pero Lía entendió. La corrosión, aunque pequeña, era suficiente para alterar la resistencia eléctrica del circuito en una fracción de segundo, lo suficiente para enviar datos erróneos a la computadora del coche, que, a su vez, apagaba el motor como medida de protección.
Era un problema de una elegancia brutal en su simplicidad. No era un fallo catastrófico, sino un susurro, un error de cálculo minúsculo con consecuencias gigantescas. Era el tipo de problema que la genialidad humana, con su capacidad de ver matices y contextos, podía encontrar, pero que la lógica binaria de una máquina de diagnóstico, programada para buscar grandes errores, ignoraría por completo. Lía había encontrado la aguja en el pajar, no buscando la aguja, sino entendiendo la naturaleza del propio pajar. La solución ahora estaba clara en su mente, usando piezas que costaron menos de 10 reales en una tienda de electrónica local, un conector nuevo y algunos centímetros de cable de alta calidad. Se preparó para la reparación. El trabajo requería una mano firme y una paciencia de monje. Con un soldador barato y un pulso firme, retiró el conector dañado y soldó el nuevo en su lugar, asegurando una conexión perfecta. Fue un trabajo de microcirugía, realizado en un taller polvoriento con herramientas que la mayoría de los electricistas de automóviles de lujo considerarían chatarra, pero en las manos de Lía eran instrumentos de precisión. El siguiente paso era aún más audaz. Con la conexión física restaurada, necesitaba recalibrar todo el sistema de inyección e ignición, que había sido desconfigurado por las lecturas erráticas del sensor defectuoso. Sin el software propietario de Ferrari, esto se consideraba imposible. Sin embargo, Lía no necesitaba el software. Usando un multímetro antiguo y su profunda comprensión de la lógica del sistema, comenzó a recalibrar los parámetros manualmente, ajustando voltajes y resistencias en una secuencia compleja que ella había deducido. Era el equivalente a descifrar un código complejo sin tener la clave, usando solo la lógica pura. El proceso de recalibración llevó un día entero. Lía trabajaba en un estado de flujo, completamente absorta. El mundo exterior dejó de existir. No había taller, no había padre preocupado, no había millonario impaciente. Solo estaban ella y el sistema lógico del motor, un rompecabezas que ella rearmaba pieza por pieza, línea de código por línea de código invisible. Estaba reescribiendo el lenguaje del motor, enseñándole a funcionar de nuevo, no como la fábrica lo programó, sino como ella entendía que debía funcionar, de forma optimizada y perfecta. Mientras Lía trabajaba, la noticia de su hazaña imposible comenzó a extenderse en voz baja por el barrio. El dueño de la tienda de autopartes, el panadero de la esquina, el cartero, todos habían oído la historia de la niña que estaba intentando resucitar el Ferrari muerto. El escepticismo inicial dio paso a una curiosidad creciente y en algunos a una pizca de esperanza. La lucha de aquella niña silenciosa contra un desafío imposible se convirtió, en cierto modo, en la lucha de todo el barrio contra las dificultades que la inundación les impuso. Lía, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un símbolo de resiliencia. Finalmente, llegó el momento de comenzar el reensamblaje. Las piezas, meticulosamente limpias y organizadas, volvieron a sus lugares de origen como si fueran guiadas por una fuerza magnética. Lía se movía con una eficiencia impresionante. Sus movimientos eran económicos y precisos. Los tornillos se apretaban con el par exacto, medido no por una herramienta de precisión, sino por su sensibilidad táctil. Las mangueras se reconectaban, los fluidos se reponían. El corazón del Ferrari estaba siendo trasplantado de nuevo a su pecho, más fuerte y más limpio que antes. Carlos apenas podía respirar. Cada pieza que volvía a su lugar aumentaba la tensión. La montaña de componentes que antes cubría el suelo del taller disminuía y el motor comenzaba a parecer completo de nuevo. La proximidad de la verdad era aterradora. Pronto no habría más que hacer, salvo girar la llave. Aquel momento, el del encendido, sería el juez final de días de trabajo incansable, el veredicto sobre el don de su hija.
Rezaba en silencio, no a Dios, sino a cualquier entidad que gobernara la lógica de las máquinas y el coraje de las niñas. Durante todo el proceso, el señor Arnaldo no dio noticias. Había dejado el billete de $100 y se había marchado, convencido de que volvería solo para remolcar su chatarra cara al desguace. Su ausencia le dio a Lía el espacio y el silencio que necesitaba para trabajar, pero también añadió una capa de presagio al aire. Su regreso era inevitable y con él vendría el juicio. La falta de supervisión era, paradójicamente, una señal de su absoluto desprecio y certeza del fracaso de Lía. El último componente en ser reinstalado fue la compleja cubierta de fibra de carbono del motor, una pieza que servía más para la estética que para la función. Lía la limpió con un cuidado reverente antes de encajarla. Era el acto final, el cierre del pecho del paciente después de una cirugía a corazón abierto. Dio un paso atrás, sus manos finalmente dejando de moverse. El motor estaba entero. El taller quedó en un silencio profundo, un silencio cargado de expectativa, miedo y una chispa de esperanza. Lía no demostró ninguna emoción. Su rostro permaneció tranquilo, concentrado. Para ella, el proceso era la recompensa. La solución del rompecabezas era la victoria. El acto de girar la llave era solo una formalidad, la confirmación de una conclusión que, en su mente lógica, ya era una certeza. Había analizado todas las variables, corregido el error fundamental y restaurado el sistema. Según todas las leyes de la física y la electrónica que ella entendía intuitivamente, el motor debía funcionar. La duda era una emoción humana, algo que no pertenecía a su mundo de certezas mecánicas. Miró a su padre, una mirada rápida, casi imperceptible, pero que transmitía un mensaje claro. «Está listo». Carlos sintió que el corazón se le disparaba. Sabía que el siguiente paso no le pertenecía. Aquel era el momento de Lía. Él solo asintió con la cabeza, la garganta demasiado seca para formular cualquier palabra. Toda su vida había intentado proteger a su hija del mundo. Ahora se daba cuenta de que tal vez era el mundo el que necesitaba ser protegido de la genialidad abrumadora de ella. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un destornillador. El olor a productos de limpieza mezclado con el de aceite nuevo llenaba el taller. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la puerta abierta, como si el propio día estuviera conteniendo la respiración. La calma que precede a la tormenta se había instalado, pero esta vez la tormenta no sería de agua y viento, sino de sonido y furia. El rugido de 12 cilindros siendo traídos de vuelta de la muerte. El conflicto se había desarrollado en silencio, en medio de piezas de metal y circuitos electrónicos. La batalla no se libró con palabras o argumentos, sino con lógica, paciencia y una forma de inteligencia que el mundo raramente reconocía. La arrogancia del señor Arnaldo, la desesperación de Carlos, el escepticismo del barrio, todo eso se había convertido en ruido de fondo para el trabajo enfocado de Lía. Ahora, el silencio estaba a punto de romperse, y el resultado definiría no solo el futuro del taller Andrade, sino también el lugar de Lía en este mundo. El regreso del señor Arnaldo fue tan ruidoso y disruptivo como su primera visita. Esta vez no vino solo. Detrás de él, como una comitiva de buitres, caminaban 2 hombres con monos impecables con el logotipo de un concesionario de lujo. Eran sus mecánicos expertos, los mismos que habían condenado el motor del Ferrari. Sus rostros cargaban una expresión de presunción y diversión, como si hubieran venido a ver una obra cómica. Vinieron preparados para remolcar la chatarra, como su jefe la llamaba, y presenciar de primera mano el fallo de aquel intento absurdo, listos para validar su propia pericia
y el inevitable fracaso de un taller de barrio. Al entrar, el señor Arnaldo abrió la boca para proferir una burla, pero se detuvo. La escena que encontró no era exactamente la que esperaba. El motor estaba de vuelta en su lugar, con una apariencia impecablemente limpia. Lía estaba sentada en el suelo de cemento al lado del coche, con las bandejas de herramientas a su alrededor, ahora vacías. Para el millonario, su quietud y la falta de actividad eran la confesión silenciosa del fracaso. Sonrió, una sonrisa de superioridad. Entonces, ¿la pequeña magia no funcionó? ¡Qué sorpresa! No te preocupes, he traído a los profesionales para que limpien tu desastre ahora. La tensión en el taller se volvió casi insoportable. El padre de Lía, Carlos, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El miedo que lo había acompañado durante días ahora se transformaba en pánico. Miró a su hija, esperando ver lágrimas, decepción, cualquier señal de derrota, pero no encontró nada de eso. Lía permaneció inmóvil por un instante, como si procesara las palabras del hombre no como un insulto, sino como una señal, una indicación para iniciar el acto final. Los mecánicos visitantes intercambiaban miradas de mofa, preparándose para conectar los cables de remolque y terminar aquel circo de una vez por todas. La humillación parecía completa, la derrota inevitable e inminente. Entonces, algo cambió. Lentamente, sin prisa, Lía se levantó. Se sacudió el polvo de sus pantalones y por primera vez desde que lo conoció, levantó el rostro y miró directamente a los ojos del señor Arnaldo. El contacto visual fue eléctrico, un acto de desafío tan potente como un grito. En sus ojos no había miedo ni sumisión, sino una confianza serena, una certeza inquebrantable. Fue un gesto que duró solo unos segundos, pero que alteró fundamentalmente la dinámica de poder en la sala. En ese momento, ella ya no era la niña rara, era la persona en control, la única allí que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Ignorando el shock en el rostro del millonario, Lía rodeó la parte delantera del coche y abrió la puerta del conductor con una calma deliberada. El sonido del clic de la cerradura resonó en el tenso silencio. Se deslizó en el asiento de cuero, sus pequeñas manos pareciendo casi reverentes al tocar el volante. Sus movimientos eran fluidos, llenos de propósito. Tomó la llave del Ferrari, que el señor Arnaldo había dejado en el salpicadero con tanto desdén, y la sostuvo por un momento. Cada uno de sus gestos era observado por 4 pares de ojos, cada cual con una mezcla diferente de pavor, escepticismo y, en el caso del señor Arnaldo, una repentina e incómoda punzada de duda. El acto de insertar la llave en el encendido fue el clímax de una sinfonía silenciosa. El sonido metálico del encaje fue seguido por el suave zumbido de la electrónica del coche despertándose. Las luces del panel parpadeando en un saludo que no se veía desde hacía semanas. Todos en el taller contuvieron la respiración colectivamente. Los mecánicos expertos se inclinaron hacia adelante, una sonrisa de «te lo dije» ya formándose en sus labios. Carlos cerró los ojos con fuerza, incapaz de mirar. El señor Arnaldo se cruzó de brazos, su expresión una máscara de impaciencia triunfante. El destino del taller Andrade, el legado de una familia, la validación de un genio, todo se resumía a ese instante. Lía giró la llave. Por un segundo agonizante no pasó nada. Un silencio pesado y absoluto llenó el espacio, un vacío donde todas las esperanzas de Carlos parecían morir. La sonrisa en el rostro de uno de los mecánicos se ensanchó. El señor Arnaldo soltó una pequeña bocanada de aire. El sonido del escarnio. Aquel segundo pareció una eternidad, el momento suspendido entre el fallo y el milagro. Fue el momento de la duda final, la última oportunidad para que el escepticismo reinara. Fue el silencio perfecto antes de la tormenta perfecta, el escenario preparado para lo imposible, y entonces el silencio fue hecho añicos.
no por una tos o un ahogo, sino por una explosión de sonido puro y visceral. El motor V12 del Ferrari no solo arrancó, rugió de vuelta a la vida con una furia que hizo vibrar el suelo de cemento y sacudir las herramientas en las paredes. Fue un rugido profundo, gutural y, sobre todo, perfecto. Un sonido limpio, sin titubeos, más potente y afinado de lo que nadie allí lo había oído jamás. Era el sonido de la resurrección, una declaración atronadora de que la genialidad había triunfado sobre la duda. El ruido llenó cada centímetro cúbico del pequeño taller, derramándose por la puerta abierta y resonando por la encalle del barrio obrero como un trueno. Era un sonido que no pertenecía a aquel lugar, un himno de poder y precisión en medio de la simplicidad y la lucha. Para los mecánicos, aquel sonido era una bofetada profesional, la anulación de su diagnóstico caro y de su arrogancia. Para Carlos, era la música más dulce que jamás había oído, una liberación que deshizo los nudos de miedo en su estómago. Para el señor Arnaldo, era el sonido de su mundo entero siendo puesto patas arriba. Las reacciones fueron instantáneas y dramáticas. Las mandíbulas de los dos expertos se desencajaron al unísono, sus rostros palideciendo en una mezcla de shock y humillación. Miraban del motor a la pequeña niña en el asiento del conductor, sus mentes incapaces de procesar la realidad. Carlos abrió los ojos, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron, no de tristeza, sino de un orgullo tan inmenso que le dolía en el pecho. Miraba a su hija, no como una niña frágil que necesitaba protección, sino como la fuerza titánica que realmente era. Sentada en el asiento del conductor, con el rugido del motor envolviéndola, Lía dio el paso final. No para complacer a otros o para ganar una apuesta, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano, que su pasión tenía un propósito, tenía el control, no solo del coche, sino de su propio destino. Si esta demostración de fuerza interior y confianza en sí misma te emociona, ayuda a nuestra comunidad a crecer. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de superación que publicamos aquí. Tu apoyo es el combustible que nos permite continuar. El señor Arnaldo estaba congelado en su sitio, su rostro un lienzo en blanco de puro asombro. Toda su arrogancia, su certeza, su visión del mundo basada en el precio de las cosas, todo fue pulverizado en un instante por aquel sonido ensordecedor y la calma de la niña al volante. Se miró las propias manos, luego el coche, como si intentara asegurarse de que no estaba soñando. El billete de $100 que arrojó con tanto desprecio sobre el banco de trabajo ahora parecía una oferta ridícula. Un insulto no a Lía, sino a sí mismo, a su propia ignorancia y a su prejuicio. Lía, con una calma que rozaba lo sublime, dio un ligero toque al acelerador. El motor respondió instantáneamente, subiendo de revoluciones con una precisión afilada como una navaja antes de volver a un ronroneo estable y potente. Conocía ese sonido íntimamente. Era la confirmación final de su trabajo, la prueba auditiva de que cada conexión estaba perfecta, cada parámetro estaba calibrado, cada componente estaba en armonía. No sonrió, simplemente asintió para sí misma, una expresión de satisfacción profesional en su joven rostro. La misión estaba cumplida. El rugido del motor fue una sentencia. Para los mecánicos fue la sentencia de su incompetencia. Para el señor Arnaldo fue la sentencia de su arrogancia. Y para Lía fue la sentencia de su liberación. Ese momento rompió las cadenas de la incomprensión que la rodeaban. No necesitó un discurso, una explicación o una defensa. El motor habló por ella, en un lenguaje universal de poder y perfección que nadie se atrevería a cuestionar. La verdad de su genio fue revelada de forma innegable.
La atmósfera en el taller se había transformado. El poder había cambiado de manos de forma tan decisiva que era casi palpable. El señor Arnaldo, el millonario acostumbrado a mandar y a ser obedecido, ahora parecía un intruso en su propio drama, un espectador atónito. Los mecánicos, antes tan confiados, ahora evitaban la mirada de todos, deseando que el suelo se abriera y se los tragara. Carlos, por su parte, parecía haber crecido, sus hombros ya no encorvados por el peso de la preocupación, sino erguidos por el orgullo. Lía apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más profundo y significativo que el anterior. Ya no era un silencio de tensión, sino un silencio de reverencia. El eco del rugido aún flotaba en el aire, junto con el olor a combustible de alto octanaje quemado. Nadie dijo una palabra. No había nada que decir. La demostración había sido tan absoluta, tan aplastante, que las palabras se volvieron superfluas, inadecuadas para describir lo que acababa de suceder. El clímax no terminó con una confrontación, sino con una rendición silenciosa. El señor Arnaldo, el antagonista, el escéptico, había sido derrotado no por un argumento, sino por una prueba irrefutable de talento. Miró a la niña que salía del coche, ya no viéndola como una niña extraña, sino como un enigma, una fuerza que no podía comprender, pero que era innegablemente real. El punto culminante de la historia no fue el arranque del motor, sino la ruptura del prejuicio en la mente de aquel hombre. En el silencio reverente que siguió, el señor Arnaldo dio un paso adelante, sus zapatos caros pareciendo demasiado ruidosos en el suelo del taller. Caminó no con la arrogancia de antes, sino con la vacilación de un hombre que acaba de presenciar un milagro y no sabe cómo reaccionar. Se detuvo frente a Lía, que ahora estaba al lado de su padre, y por primera vez la vio de verdad. No a la niña rara, no a la niña, sino a un talento puro, una mente brillante encapsulada en una figura improbable. La humillación que sentía fue lentamente reemplazada por una admiración abrumadora, un respeto genuino que rara vez sentía por alguien. Aturdido, recurrió al único idioma que conocía plenamente, el del dinero. Sacó una chequera y una pluma de oro, un gesto automático para solucionar cualquier problema o recompensar cualquier hazaña. Yo no sé qué decir, tartamudeó, su voz irreconocible de la que antes gritaba órdenes. Eso fue increíble. Dime una cifra, cualquier cifra, lo que quieras, por el motor, por la lección, por todo. Estaba dispuesto a escribir un cheque con ceros suficientes para cambiar la vida de aquella familia para siempre, creyendo que esa era la única forma de expresar la magnitud de lo que había sucedido, la única manera de corregir su propia estupidez. Lía, sin embargo, ni siquiera miró la chequera. El gesto de él, para ella, era irrelevante, un lenguaje extranjero que no le interesaba. En lugar de responder, simplemente levantó el brazo y señaló con un dedo manchado de grasa hacia el banco de trabajo. Allí, olvidada entre algunas herramientas, estaba el billete de $100, arrugado y solitario. Ese era el acuerdo, ese era el precio. Su gesto silencioso fue más poderoso que cualquier palabra. No quería su fortuna, quería el respeto que aquel acuerdo simbolizaba. La lección era clara y final. El valor de su trabajo no se medía en dinero, sino en la solución del desafío. El gesto de Lía golpeó al señor Arnaldo con la fuerza de un puñetazo. Finalmente entendió. Lo que para él era una apuesta humillante, para ella era un contrato, un compromiso profesional. Él había ofrecido $100 por un milagro, y ella lo había entregado. Profundamente avergonzado, guardó la chequera, caminó hasta el banco de trabajo, tomó el billete y se lo extendió a Lía con ambas manos, como si fuera un premio. «Gracias», dijo él, con la voz quebrada. «Gracias por la lección». En ese momento, la transacción ya no era sobre un coche.
Era sobre la redención de un hombre y la afirmación de una niña. Pero la transformación del señor Arnaldo no se detuvo ahí. La experiencia lo sacudió de una forma que ningún negocio fallido o triunfo corporativo jamás logró. Vio el taller con nuevos ojos, no como un lugar de pobreza, sino como un santuario de talento en bruto. «Esto no es suficiente», declaró, mirando a su alrededor. «Un genio como tú merece las mejores herramientas», anunció, para asombro de Carlos, que financiaría la modernización completa del taller Andrade, desde nuevos elevadores hidráulicos hasta los más avanzados equipos de diagnóstico. No era caridad, era una inversión, un reconocimiento de que aquel lugar era un terreno fértil para lo imposible. Y fue aún más lejos. A la semana siguiente, sus abogados contactaron a la familia. El señor Arnaldo había creado la beca de estudios Andrade Lía para la innovación en ingeniería, un fondo perpetuo para garantizar que Lía tuviera acceso a la mejor educación que el mundo pudiera ofrecer, si ella lo deseaba. Más que eso, utilizó su vasta influencia en el mundo de los negocios para convertirse en un defensor de talentos neurodivergentes, contando la historia de Lía en salas de juntas y eventos de gala, desafiando a otros líderes a mirar más allá de lo convencional y a invertir en mentes que, como la de Lía, veían el mundo de manera diferente. Para Lía y Carlos, la resolución fue más silenciosa, pero inmensamente profunda. Aquella noche, después de que todos se fueran, se sentaron juntos en el taller, ahora quieto. No se intercambió ninguna palabra, pero ninguna era necesaria. Carlos miró a su hija con un orgullo que trascendía la gratitud por la seguridad financiera. Finalmente, entendió que su mayor deber no era protegerla del mundo, sino preparar al mundo para ella. No necesitaba temer por su futuro, solo necesitaba confiar en su extraordinaria capacidad para moldearlo. El taller, ahora salvado, era más que nunca el reino de Lía. El arco de Lía se completó no con un cambio en su esencia, sino con la afirmación de la misma. Siguió siendo la niña callada y observadora, más cómoda con las máquinas que con las personas. La diferencia era que una nueva capa de confianza la envolvía. La validación externa que recibió fue importante, pero sirvió principalmente para confirmar algo que ella ya sabía intuitivamente, que su forma de ser, su mente única, no solo era válida, sino poderosa. Volvió a arreglar los pequeños electrodomésticos de los vecinos, pero ahora se los traían con un nuevo tipo de reverencia, como quien lleva una obra de arte a un maestro para ser restaurada. Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás o una fortuna inesperada, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su lógica y su pasión eran el mayor premio de todos. No cambió para encajar en el mundo. Forzó a un pequeño rincón del mundo a doblegarse ante su genialidad. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que el verdadero valor a menudo se esconde a la vista de todos, en lugares humildes y en personas que la sociedad se apresura a subestimar. El viaje de Lía nos enseña que la inteligencia tiene innumerables formas y que las mentes más brillantes florecen en los jardines más inesperados. La mayor barrera que enfrentamos a menudo no está en los desafíos que tenemos por delante, sino en los prejuicios dentro de nosotros. Su historia es un tributo a la resiliencia y al poder transformador de ver el mundo a través de una lente diferente. Si este relato te ha conmovido, suscríbete al canal para formar parte de nuestra comunidad. Juntos podemos seguir amplificando voces y celebrando los talentos únicos que hacen nuestro mundo tan increíblemente rico y diverso.